pensar, digamos, la ciencia, ¿no? Y entonces Kuhn va a decir, bueno, en realidad lo que tenemos que pensar es que es posible que, si miramos la historia de las ciencias, de las disciplinas, la sucesión de paradigmas lo que implicó fue, digamos, como una especialización, ¿no? Los paradigmas que suceden son atienden cada vez a aspectos más detallados o más especializados. Eso, otra vez, no quiere decir que estemos más cerca de la verdad. También en algún momento hace una analogía con la evolución. Ustedes saben que también nosotros suponemos en la noción de evolución de las especies, suponemos que las especies que vienen después son más perfectas que las especies que había antes. Pero eso es un supuesto innecesario para Darwin y equivocado, ¿no? No necesariamente, bueno, son distintas, son otras especies. Que dio la casualidad de que tenían las características necesarias para sobrevivir en ese contexto en el que sobrevivieron y se reprodujeron más que las otras. Pero no quiere decir que sean más perfectas. Un poco también por ese lado argumenta Kuhn esta forma de entender el progreso, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto igual un poco para decir, no sé si, ojo, ustedes también podrían decir, bueno, pero renunciar a esa noción, a esa manera de entender el progreso es como renunciar completamente a pensar en el progreso. Bueno, si ustedes lo argumentan y lo quieren pensar así, o sea, si no pensamos en un acercamiento a un estado más perfecto, no podemos hablar de progreso. Lo podrían argumentar también y entonces ahí les diríamos, bueno, sí, entonces renunciemos a la idea de progreso. Pero en principio, a lo que dice Kuhn, que tal vez tengamos que renunciar es a la idea del progreso como un acercamiento hacia la verdad o hacia la teoría correcta sobre el mundo. O en todo caso, que tenemos que renunciar a la idea de progreso como acumulación de leyes y teorías y datos. ¿Está? Esa es la única salvedad en lo que dijo Maximiliano. Gracias, profe. Sí, ahí más o menos entendí. Sí, me quedó claro. Es un tema interesante para reflexionar el del progreso, en realidad. Sí. Sí, Camila. Profe, yo tenía una duda en cómo entiende Kuhn la racionalidad, porque en la unidad anterior estaba como bastante claro de que ellos estaban sentados, digamos, en reglas lógicas, y ahora Kuhn ya no piensa así, no minimiza a los sujetos, digamos, a los científicos, y le da importancia también al exterior. Entonces, como no... Una explicación, no sé si un concepto de la racionalidad, pero ¿cómo se entiende ahora según Kuhn este concepto? Sí, en principio lo que puedo decir es, no hay en lo que nosotros leímos, y por lo menos en la estructura de las revoluciones científicas, no hay una reflexión así explícita sobre la racionalidad, ¿no? Lo que se suele hablar en general para la nueva filosofía de las ciencias es de una racionalidad ampliada, de un concepto de racionalidad ampliado. Vamos a hablar mucho más de la racionalidad ahora con Feyerabend que con Kuhn. Pero se suele hablar de este concepto de racionalidad ampliada. ¿Ampliada con respecto a qué? Bueno, con respecto a la concepción tradicional. Es decir, los científicos, a ver, la idea de la concepción tradicional es, para tomar una decisión racional en ciencias hay que tomarla
en función de un método o de un principio lógico, ¿no? Esas serían las únicas decisiones racionales. Aquellas tomadas en base a métodos y a principios lógicos. Lo que vemos en Kuhn es que hay decisiones que podemos seguir llamando racionales, pero que no están basadas en métodos o en principios lógicos. Por ejemplo, la adopción de un paradigma, ¿no? La adopción de un paradigma no está basada en un método o en un principio lógico, está basada en el reconocimiento de un éxito y está basada en el reconocimiento de una promesa de éxitos futuros. Y esa es una decisión racional también. ¿Por qué es racional? Bueno, sobre todo por sus efectos, ¿no? Porque eso es lo que hace posible que se inicie ese periodo de ciencia normal y hace posible que la disciplina se desarrolle de manera más madura y más eficiente que como se venía desarrollando antes, ¿no? El cambio de paradigma, otra vez, es una decisión racional, pero no está basada en un método, ni está basada en un principio lógico, y fundamentalmente por lo que también hablamos de la inconmensurabilidad entre paradigmas en relación con el cambio del mundo, el cambio de ese cambio gestáltico, ¿no? Esa idea de que pareciera que el mundo cambia, de que se buscan en el mismo lugar y se ven cosas diferentes, y aparecen hechos diferentes. Esa idea que según que pareciera que las partes de la comunidad científica que discuten durante esa etapa revolucionaria pareciera que hablaran sin entenderse. Ese énfasis en la persuasión, ¿no? Funciona más la persuasión que la decisión basada en un método en ese caso. Y no son decisiones irracionales. Por eso podemos decir que hay una ampliación de la noción de racionalidad a este tipo de procesos de toma de decisión. ¿Sí? Lo que tenemos es esa racionalidad. Lo que no tenemos es así como teníamos en la concepción tradicional, una definición de la racionalidad es tal cosa, ¿no? Es decidir en base a las reglas del método. Lo que sí tenemos es la admisión de que hay procesos y decisiones que son racionales a pesar de no estar apoyadas en las reglas del método. ¿Sí? Gracias, profe. Ahí me quedó un poquito más claro. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay, digamos, en todo caso, esa racionalidad que en el sentido de la concepción tradicional es universal, porque las reglas lógicas son universales, las reglas metodológicas son universales para la concepción tradicional. En este caso es una racionalidad situada históricamente, ¿no? Digamos, recuerden que siempre hicimos hincapié en que esos procesos que describe Kuhn, vieron que muchas veces dijimos, no tenemos una respuesta universal para cuando una anomalía provoca una crisis. No hay una respuesta universal para cuando, qué tiene que pasar para que ocurra la revolución. No hay una respuesta universal para cuando se adopta un paradigma, se pasa de la presidencia a la ciencia normal, ¿no? Todo eso tiene que ver con las circunstancias históricas del desarrollo de esa disciplina y de esa comunidad científica. Bueno, por eso hablamos de una racionalidad, si quieren, historizada, ¿no? Una racionalidad
digamos, en esa circunstancia, en ese momento, para esa comunidad científica, ante ese problema, esa es una decisión racional. No la podemos traspolar a otra comunidad, otra disciplina, otra circunstancia, otro problema. Esa por ahí es otra característica importante. Ya en esta racionalidad ampliada está situada, no es universal, no es traspolable a otras circunstancias, otras comunidades, otros momentos, ni de la sociedad ni de la propia comunidad científica. Incluso recuerden que los criterios epistemológicos, aquellos en los cuales la concepción tradicional centraba la racionalidad, esos criterios epistemológicos pueden cambiar junto con el marco de investigación, ¿no? Pero ese es otro temazo, otro temón, digamos, el de la racionalidad. De hecho, uno de los libros de Feyerabend, que es el autor que vamos a ver a continuación, se llama Adiós a la razón, justamente. Ahí vamos a ver más problematizada el tema de la racionalidad. Sí, Facundo. Ahí está. Buenas tardes, profe. Yo había tenido una duda. ¿Qué sucede con las ciencias como la matemática y la lógica cuando hay un cambio de paradigma? ¿Ese cambio de paradigma afecta a la matemática y la lógica o no están relacionadas en ese sentido? Mire, en principio Kuhn está hablando de las ciencias empíricas. Recuerden que todo lo que estamos viendo en la materia es epistemología de las ciencias empíricas. No está necesariamente pensando en las ciencias formales, ¿no? Eso por un lado. Podría pensar, si quiere, encontrar características análogas a un cambio de paradigma en las ciencias formales, se podría pensar. Yo no sé tanto de la historia de las ciencias formales como las matemáticas, ¿no? No sé, si quiere, el problema es que, a ver, no sé, las geometrías no euclidianas, el tema es que si los pensáramos como paradigmas, por ejemplo, no es que han reemplazado la geometría euclidiana. Pero ese tal vez igualmente no sé si es un problema de la geometría o es un problema de la noción de paradigmas, porque creo que esto también lo dijimos en algún momento. Esta idea de paradigma, así como está planteada, en ese sentido, digamos, como tienen ustedes en las citas, ¿no? Una forma de investigación completamente incompatible con formas de investigación anteriores, o esta idea bueno, no hay criterio en absoluto para hacer una evaluación, ¿no?, comparativa entre distintos paradigmas, etc. Esta idea de que no pueden convivir dos paradigmas en la misma época. Bueno, esta idea me parece que el uso más productivo de la noción de paradigma tiene que suavizar todos esos aspectos, porque de hecho si no, no podríamos
no se podrían llamar paradigmas muchos de los que en distintas disciplinas se llaman paradigmas, ¿no? Es una idea interesante, incluso esa idea de cambios de concepción del mundo general que viene junto con una revolución, como Kuhn estudia en el caso de la revolución copernicana, la revolución del siglo XVII, un cambio tan amplio de creencias, digamos, tenemos pocos, y aún así en distintas disciplinas podemos hablar de distintos paradigmas, ¿no? Entonces, tal vez en el caso de las matemáticas se pueda pensar en algo análogo a los paradigmas. No sé, lo más cercano a una revolución, igualmente que yo sepa, ojo, mi conocimiento es muy limitado en ese caso, es justamente el surgimiento de las geometrías no euclidianas, porque el surgimiento tiene que ver incluso con el cuestionamiento del postulado de las paralelas, ¿verdad? Que era, en principio, uno podría decir una generalización explícita y fundamental de la geometría euclidiana, ¿verdad? Sí, profe, la verdad que sí. Ahora, entonces, profe, no, con lo que usted está diciendo es como que no se tiene más o menos información sobre lo que puede pasar en caso de por la lógica. Mira, a mí se me Eso cortó, estaría queriendo decir, profe. le pido disculpas, se cortó un poco lo que dijo, si quiere escríbalo en el chat, porque no sabríamos lo que puede pasar, ahí hasta allí se escuchó bien, después no se escuchó bien. Sí, no, dije que frente a un cambio de paradigma no se sabe lo que podría pasar con las ciencias duras, entonces, es más o No, menos lo que usted está diciendo. sí, exactamente, no se sabe. Es lo que yo entendí. Sí, sí, con Sí, ninguna ciencia se sí, sabe sí. lo que podría pasar con un cambio de paradigma. Estaba pensando también en la lógica, bueno, por supuesto, la aparición de la lógica proposicional, ¿no? La lógica formal de Russell y Whitehead. Eso, si quiere, puede pensar que es una revolución. Con respecto a la lógica aristotélica, ¿no? Se parecía que no podía haber, no se podía decir más nada y de pronto la lógica proposicional pero propuso, se implicó otra manera, en todo caso, de pensar la lógica, ¿no? Incluso dio lugar a digamos, le dio incluso obviamente, mucha letra a la concepción tradicional, que está basada en esa lógica, y, ¿cómo es? Y dio lugar a lo que se llamó el programa logicista, que era esta idea de que toda la estructura científica podía reducirse a estructuras lógicas, ¿no? Toda la ciencia podía reducirse en última instancia a una estructura lógica, con las reglas de esa lógica. Pero bueno, en principio, a ver, en lo que usted dice, yo identifiqué dos preguntas en las que usted hizo. ¿Hay revoluciones científicas en la lógica o en la matemática? Bueno, en un sentido, podríamos hacer una analogía y pensar, tal vez podemos pensar en esos dos odios que yo le mencioné como revolucionarios, ¿no? Ahora, ¿sabemos qué puede pasar con una disciplina cuando hay una revolución? Y no, eso no, porque esos son procesos históricos y no podemos, ahí sí que no podemos saber de antemano.
No sé si más o menos Ok, profe. satisface su inquietud Sí, sí, esto. sí, no, entendí lo que quiso decir, profe. Gracias. Bueno, entendió, pero más o menos satisface o no. Puede entender y que no le no sirve para nada. No, sí, profe, no se preocupe por eso. Yo voy a seguir leyendo y a lo mejor encuentro un poco Bárbaro, buenísimo. una respuesta a lo que... Buenísimo, después me cuenta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, en ese caso, si no hay más preguntas sobre Kuhn, podemos ir pasando entonces al tema siguiente de la unidad 3, que es Feyerabend. Feyerabend es un epistemólogo contemporáneo, o sea, un poco más joven que Popper, por ejemplo, pero lo conoció a Popper, en algún momento fue becario de Popper, estudió con Popper, conoció a Kuhn, o sea, es del mismo grupo, en el sentido que más o menos viven al mismo tiempo, se conocen, discuten entre sí, comparten lugares de trabajo y comparten investigaciones. Lo que van a encontrar como característica de Feyerabend es que es muy irónico y por lo tanto es muy, por supuesto, muy provocativo y muy llamativo. Y lo que tenemos que tener cuidado es preguntarnos todo el tiempo, bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Ya me hizo la chicana, ya entendí la chicana, ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Cómo tengo que entender esto que está diciendo? ¿Qué tengo que entender más allá de la chicana? ¿Sí? ¿Por qué digo lo de la chicana? Ustedes lo van a verlo en los textos cuando lo lean, ¿sí? Yo les voy a leer un fragmentito de un texto que no está en el aula, pero para que vean por dónde, un poco cómo viene esta onda de Feyerabend, ¿no? Es un texto que se llama Diálogo sobre el método. Hay dos personas dialogando, uno es él, ¿no? El otro le asunta. Entonces, el que pregunta, están intercaladas. Yo creo que aunque yo no lea A, B, ustedes se van a dar cuenta de quién es quién, cómo viene el diálogo. Empieza el que pregunta y le pregunta, ¿qué tiene usted contra el racionalismo crítico? Y contesta, ¿el racionalismo crítico? Sí, el racionalismo crítico, la filosofía de Popper. Ah, no sabía que Popper tuviera una filosofía. No puede estar hablando en serio. Usted fue alumno suyo. Sí, asistí a alguna de sus clases y se hizo discípulo suyo. Sí, eso dicen los popperianos. Pero usted tradujo La Sociedad Abierta de Popper y necesitaba dinero. Pero muy a menudo ha mencionado a Popper en notas a pie de página.
y porque Popper y sus discípulos me pedían que lo hiciera, y yo soy bondadoso. Pero poco podía sospechar que un buen día tales gestos amistosos pudieran dar lugar a serias disertaciones sobre influencias. Bueno, con esto, ahora les voy a leer otros fragmentos, pero se dan cuenta perciben la ironía, ¿no? Y perciben esto que les digo. Les voy a leer otro fragmento. También, para que vayamos teniendo una sensación, ahora después vamos a hablar un poco más en serio, pero para que tengamos una sensación del ambiente, del clima que genera Feyerabend. Feyerabend, de hecho, murió, tenía un tumor cerebral y estuvo muy enfermo durante mucho tiempo, ¿no? Y en un momento dice, el interlocutor le dice, bueno, sí, tienes razón, no tiene muy buen aspecto. Está mucho más delgado de lo que le recuerdo haberle visto nunca y además parece muy cansado. ¿Está enfermo? Y él le contesta, esa es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir? Bueno, realmente no me siento muy bien. He perdido más de 20 libras. Además, esos extraños ataques de hipotimia y me canso con mucha facilidad. Bueno, supongo que habrá ido a un médico. A uno no, a muchos. Y los médicos científicos que he consultado me han practicado una serie impresionante de chequeos. He visto por TV el interior de mi estómago, muy interesante, se lo aseguro. ¿Y cuál fue el resultado? Me encuentro en perfecto estado de salud, no podría estar mejor. Y los ataques de hipotimia y la pérdida de peso y su aspecto decrépito, enigmas, anomalías, apariencias. Bueno, pero según su teoría, sí, tengo que introducir alternativas, ya lo dije antes. He visitado a los curanderos. Ellos me dijeron unánimemente, incluso antes de haber abierto yo la boca, que estaba muy enfermo, casi muerto. Pero usted está vivo. Otra anomalía. ¿Sí? Bueno, y sigue. Entonces, esto, digamos, tanto la ciencia como la curandería puede tener anomalías, ¿no? Y tanto una como la otra pueden tener aciertos. Esa es, en principio, la crítica de Feyerabend. Y ahora voy a compartir un archivo que está en el aula, como para empezar a analizar los textos que tenemos en el aula y empezar a explicar esta postura que yo que ilustra, ¿no? Estos dos fragmentitos que les leí, ilustran la postura de Feyerabend, pero ahora vamos a tratar de preguntarnos entonces qué está diciendo más allá, de estas chicanas, digamos, qué está diciendo más allá de estas ironías, ¿no? Uno de los, en este fragmento 3 que tenemos acá, me voy a detener primero. Profe, Una lo de que yo las- no sí. entiendo, perdón, lo que yo no entiendo es que haya asistido a un curandero, algo que no se considera ciencia. ¿Y por qué no va a asistir a un curandero? ¿Nunca fue? Yo fui. No, digo, A mí me él como, llevaron. como científico y luego de separar entre bueno, qué bueno, es ciencia y no es ciencia. está bien. Bueno, ojo, Historia de Popper, cuidado. ¿viste? Muy Que bien. fue un Bueno, curandero. muy buena. Ahora sí, interesante. Ahora sí entiendo mejor la pregunta. Sí, bueno, recuerden que esa distinción entre ciencia y pseudociencia es una distinción que es muy importante para la concepción tradicional.
En la nueva filosofía de las ciencias, lo que vamos a ver ahora concretamente con Feyerabend es el cuestionamiento, la puesta en duda de esa distinción, ¿sí? Ah, bien, gracias. Bien, ahí sí. Y me parece que este fragmentito, que es cortito, que vamos a leer ahora, explica mucho la postura, la actitud general de Feyerabend. Fíjense que tenemos acá un párrafo A, un párrafo B, con una serie de preguntas, ¿sí? Las preguntas del párrafo A dicen, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo procede? ¿Cuáles son sus resultados? ¿En qué se diferencian sus criterios, procedimientos y resultados de los criterios, procedimientos y resultados de otros campos? ¿No? Acá tenemos una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo procede la ciencia? ¿Cuáles son los resultados que obtiene? ¿En qué se diferencian los criterios y los procedimientos de las ciencias de, por ejemplo, los de los curanderos? Ese es un tipo de preguntas que podemos hacernos. El grupo B contiene otro tipo de preguntas que podemos hacernos. ¿Cuáles son? ¿Qué ventajas tiene la ciencia sobre otros campos, otros saberes? ¿Qué la hace preferible a otras formas de existencia que utilizan criterios diferentes y obtienen resultados distintos? ¿Qué es lo que hace que la ciencia moderna sea preferible a la ciencia aristotélica o a la cosmología de los Hopi? No sé si ven, ¿cuál dirían ustedes que es la diferencia entre el primer grupo de preguntas y el segundo grupo de preguntas? ¿Qué les parece a ustedes que diferencia? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide, digamos, qué es mejor y qué no? Bien, un grupo de preguntas es el que, por lo menos, no sé si quién decide, pero por lo menos cómo decidimos qué es mejor y qué no, ¿no? Con qué criterios decidimos qué es mejor y qué no, ¿no? ¿Cuál es el grupo de preguntas que habla sobre esto? ¿Cómo decidimos qué es mejor y qué no? Segundo. La B. Bien, el grupo B, ¿no? El grupo B lo que está diciendo, bueno, ¿cómo, digamos, está incluyendo una valoración, ¿no? Está diciendo, bueno, ¿cómo decidimos, por qué decidimos, con qué criterios decidimos que la ciencia, el modo de conocer de la ciencia, incluso, fíjense, no habla solo de conocimiento, habla de una forma de existir, ¿no? Habla de la ciencia como indicando una forma de existir, una forma de vivir. ¿Con qué criterios decimos que es preferible a otras formas de vida que tienen otros estilos de conocer, ¿no? Que no son los que nosotros llamamos ciencia? Lo que dice Feyerabend, primero, está clara entonces la diferencia entre los dos grupos de preguntas. Lo que dice Feyerabend es que es que la concepción tradicional responde al grupo A de preguntas, responde al primer grupo de preguntas y piensa que respondiendo a esas preguntas también está respondiendo a las otras. ¿Se entiende? La crítica que hace Feyerabend es esta. Estos grupos de preguntas son diferentes, están preguntando por cosas diferentes, ¿sí? Lo que hace la concepción tradicional es responder a las preguntas del grupo A
pero pensar que esa respuesta también responde a las preguntas del grupo B. Piensan que describiendo el método, por ejemplo, también están explicando por qué la ciencia es mejor que la curandería. ¿Se entiende? Sí, porque la curandería no tiene un método. Bueno, eso es lo que Feyerabend le va a decir. ¿Y usted por qué dice que no tiene un método? No tiene el mismo método por ahí que tiene la física. No tiene el mismo método que tiene la química, pero eso no quiere decir que no tenga un método. ¿Y nos podríamos hacer las mismas preguntas con la curandería? ¿Qué es la curandería? ¿Cómo procede la curandería? ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto, ¿por qué no nos vamos a poder hacer las mismas preguntas? ¿No nos parecen preguntas importantes? ¿Por qué? Porque en nuestra época damos por supuesto, porque nosotros, digamos, le creímos a la concepción tradicional, aceptamos la concepción tradicional y damos por supuesto que esas preguntas, preguntarse por la curandería, no sé si existe la palabra, ya inventamos el curanderismo, no sé cómo. Damos por supuesto que hacerse esas preguntas no tienen sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos aceptado y hemos adoptado una forma de existencia en la cual el único saber que tiene valor, el único saber que nos acerca a la verdad, el único saber que nos dice cómo son las cosas es la ciencia. Pero ¿por qué no podríamos preguntárnoslo? Claro que sí, podemos preguntárnoslo. Entonces, Feyerabend lo que va a decir es, momento, separemos las preguntas y por lo tanto separemos también las respuestas. ¿Sí? Podemos preguntarnos qué es la ciencia, podemos hablar de los métodos, ahora vamos a ver qué es lo que dice de los métodos, igualmente, además, ¿no? A diferencia de la concepción tradicional. Podemos preguntarnos por los métodos, podemos preguntarnos por los resultados que obtiene la ciencia, podemos preguntarnos por los criterios que utiliza, podemos preguntarnos por eso. Pero al mismo tiempo, debemos, por separado, aparte, ¿sí?, preguntarnos qué la hace preferible. ¿Sí? ¿Por qué preferimos la ciencia? La ciencia, digo, lo que todos entendemos por ciencia, y no otros estilos, otras formas de conocer el mundo y otros estilos de vida que acompañarían otras formas de conocer el mundo y relacionarnos con él. Porque esto sí es algo importante que intentamos subrayar cuando hablamos en la unidad 1 de la concepción moderna, y que ahora también con Feyerabend retomamos ahí, esta forma de conocer el mundo que llamamos ciencia, también es una forma de relacionarnos con el mundo, y también es una forma de vivir en el mundo. ¿Sí? No podemos separar, ¿sí?, esta forma de conocer de una forma de vivir y de relacionarnos. Una forma de existir, como dice acá. Entonces, hasta acá, ¿se entiende esta diferencia? ¿Se entiende esto que está diciendo Feyerabend, esta crítica, esto que dije, de que la concepción tradicional responde a las preguntas A
y con eso piensa que también está respondiendo a las preguntas B, por lo tanto, está justificando la primacía que tiene la ciencia como forma de conocer y como forma de organizar la vida. Profe, ¿qué son los Hopi? Es un pueblo originario de América del Norte. Estaban por la zona del norte de México, el sur de Estados Unidos. Bien. ¿Está hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabo de decir? Esto que acabamos de decir sobre este fragmento. ¿Podríamos comparar, por ejemplo, con los médicos? Los médicos, sí, a ver, siga. De los curanderos, del conocimiento de las plantas, de la naturaleza, medicinales, para tratar ciertas dolencias. Sí, o sea, sí, claro. Ciertas dolencias y un científico, digamos, un médico, las trataría de otra manera. Sí, sí. Medicamentos. Sí, puede tomar está bien ese ejemplo. Sí, Maximiliano. Disculpe, profe. Acá, no me sale. Feyerabend, ¿puede ser? Sí, bien. No me sale. Bueno, muy bien. De cierta manera él como que reafirma lo que es la concepción tradicional, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque lo que yo estoy diciendo es que la critica, pero díganme usted por qué le parece que la reafirma. Porque no sé si entendí mal, pero él como que da a entender que la concepción tradicional como que le responde a la B, que sería... O sea, no sé si... Sí, a ver, sí, hasta ahí estamos. O sea, que lo que dice Feyerabend es, la concepción tradicional responde a las preguntas A, ¿sí? Piensan que así también están respondiendo a la B. Y ahí están equivocados. Está. Porque él como de alguna manera es como, no sé si antipoperiano, pero con lo que leyó de a entender como que era muy crítico de Popper, siendo alumno. Sí. Pero ahora está más claro. Profe, ¿y este cambio de pensamiento tiene que ver con la introducción del nuevo pensamiento de Kuhn? Sí, en parte tiene que ver con eso. Sí. Igual también lo critica Kuhn, porque en ese sentido, ya les digo, es un personaje, cuidado, mejor tenerlo de amigo. Dicen que en su autobiografía dice, cuando él estuvo en Berkeley, igual que Kuhn, iban a tomar café juntos, pero lo critica, le pega igual. Es un personaje de cuidado. Pero en parte sí. Por supuesto, hay otros movimientos que tienen que ver con estas críticas de Feyerabend, pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos acá, cualquier cosa después lo podemos desarrollar. Entonces, para terminar con lo que decía Maximiliano, lo que va a decir Feyerabend es que la concepción tradicional confunde estos dos grupos de preguntas.
Y lo que va a decir es y que en eso se equivocan, porque las están confundiendo. Tenemos que responderlas por separado y tenemos que tomarnos muy en serio las preguntas B. Eso es lo que dice Feyerabend, ¿sí? Primero, tenemos que pensarlas por separado. Y segundo, tenemos que tomarnos muy en serio las preguntas del grupo B. Porque lo que hace la concepción tradicional al confundirlas es, como por usar un término que hoy en día se usa mucho, invisibilizan las preguntas del grupo B. ¿Sí? ¿Están? Esto quiere decir que entonces tenemos que abandonar la ciencia, olvidarnos, digamos, ir en contra, ser antivacunas, no sé, ser terraplanistas. ¿Esto quiere decir que tenemos que hacer eso, que es lo mismo? No. Fíjense el fragmento 4. ¿Sí? No estoy afirmando que podemos vivir sin ciencia, sin la ciencia. No podemos. No podemos. Habiendo participado en o permitido la construcción de un medio en el que las leyes científicas se proyectan tanto materialmente en productos tecnológicos y espiritualmente en las ideas que permitimos que guíen nuestras decisiones más importantes, nosotros, científicos, al igual que los ciudadanos corrientes de la civilización occidental, estamos sometidos a sus reglas. Pero las condiciones cambian, las condiciones sociales cambian, y la ciencia cambia con ella. Entonces, ¿qué está diciendo? Podemos decir ahora no, olvidémonos de la ciencia, vayamos solo al curandero, dejemos. No, dicen, ya no podemos. Y esta es otra, acá alguien que preguntaba por Kuhn, acá tenemos también una mirada historicista. Nosotros a partir de la revolución del siglo XVII, hemos construido un mundo en el cual la ciencia es parte de nuestro modo de existencia, tanto en la tecnología como en las ideas, en función de las cuales tomamos las decisiones importantes. Entonces no podemos de pronto decir, nos vamos todos a cultivar frutillas al bolsón y a vivir sin internet. No podemos hacer eso, ¿sí? No, pero sí lo que podemos es, como decía hace un rato, tomarnos en serio estas preguntas del grupo B y podemos pensar también que las condiciones sociales pueden cambiar y la ciencia también puede cambiar con ellas y por lo tanto nuestro modo de existencia también podría ser otro y podría cambiar. Una de las afirmaciones que vamos a encontrar, a ver, no lo vamos a encontrar en los textos exactamente que ustedes tienen para leer, pero les leo algo de lo que dice acá en el diálogo. La ciencia es nuestra religión. Sí, lo van a encontrar en uno de los textos. Lo que ocurre dentro de esta religión constituye la buena nueva. Lo que ocurre fuera de ella es un absurdo pagano. Nosotros, va a decir en otros lugares, escuchamos a los científicos como en otra época se escuchaba a los representantes de la iglesia. ¿Sí? Al inicio de uno de los textos que ustedes tienen para leer, es cómo defender a la sociedad contra las ciencias. Si ustedes quieren un título taquillero, hay que ir a buscar, hay que preguntarle a Feyerabend buenos títulos taquilleros para los textos. ¿Cómo defender a la sociedad contra la ciencia? Y ahí va a decir, la ciencia tuvo un papel muy importante en la revolución científica del siglo XVII, como nosotros vimos, rechazando el principio de autoridad, estableciendo una actitud crítica. Pero, dice Feyerabend, ¿qué es lo que pasó con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que pasó a lo largo del tiempo? En realidad, en lugar de mantener viva esa actitud crítica, la ciencia se convirtió en nuestro nuevo dogma. Entonces, ahora
somos tan dogmáticos como antes, seguimos, al fin, el resultado es que seguimos siendo tan dogmáticos como antes, solo que nuestra autoridad ahora no es la Biblia, sino la ciencia. Y de eso es que hay que proteger a la sociedad, dice Feyerabend, ¿no? Sobre todo porque pensamos que la crítica es, como dice Popper, aplicar el método hipotético deductivo, y con eso ya somos críticos, ¿no? Y sin embargo, Feyerabend entiende la crítica de otra manera, ¿no? En otra parte de de este diálogo, él dice, bueno, está hablando irónicamente sobre los racionalistas críticos, ¿no? Pero en realidad está diciendo todo lo que no son, ¿no? Dice, de su descripción se sigue que tendríamos que asumir que los racionalistas críticos son mentes libres, que escriben en un estilo vigoroso y vivo, que han considerado los límites de la racionalidad, que se oponen a la ciencia en su intento de dominar la sociedad, que han descubierto nuevas formas de exponer sus puntos de vista, que se sirven al máximo de los medios de comunicación, cine, teatro y diálogo, además del ensayo, que han descubierto la función de las emociones en el discurso y muchas más cosas por el estilo. Como que los racionalistas críticos forman parte de un movimiento interesante que ayuda a la gente en su deseo de libertad e independencia y que cultiva lo mejor que hay en ella. Y dice, eso sería su idea de crítica, ¿no? Dice, bueno, pareciera que los racionalistas críticos hacen todo eso. Sin embargo, dice, yo solo veo otro puñado más de intelectuales lúgubres que escriben en estilo amasacotado, repitiendo hasta la náusea unas pocas frases elementales, y que están fundamentalmente interesados en desarrollar epiciclos alrededor de monstruos intelectuales tales como la verosimilitud y el aumento de contenido. Bueno, y sigue rechazando, los dice, no practican la crítica, es decir, no inventan nuevas formas de situar sus concepciones en perspectiva. Rechazan lo que no les cuadra con la ayuda de frases hechas. Entonces, ahí sigue hablando bien de Popper, ¿no? Y del racionalismo crítico. Y bueno, lo que él entendería por crítica es, entonces, considerar los límites de la racionalidad, reflexionar sobre eso, poner su propio pensamiento en perspectiva, buscar nuevas formas de exponer sus puntos de vista, utilizar, servirse de todas las formas de conocimiento. No solo de una forma de conocimiento, ¿no? Eso sería la crítica para Feyerabend. Bien. ¿Esto está claro? Estos fragmentos están en el aula. Así que pueden volver sobre ellos. Fíjense hasta qué punto llega la ironía, que su autobiografía se llama Matando el Tiempo. Es interesante, profe, da ganas como de seguir leyendo. ¿Cómo? Es interesante cómo se expresa todo y da ganas de seguir leyendo. Dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, me alegro. Sí, sí. Lo único es que cuando lo leemos, ya les dije, tenemos que ir con mucho cuidado, porque, digamos, tenemos que preguntarnos todo el tiempo, bueno, ¿qué hay más allá de la ironía, ¿no? ¿Qué hay más allá de la ironía, de las chicanas, digamos? Tenemos que preguntarnos qué hay más allá. Si no, el problema es que si no, lo único que vamos a lograr es repetir frases
no entendemos, ¿no? Que están vacías, de manera vacía. Entonces, siempre tenemos que, cuando nos encontramos con autores así tan provocativos y tan que nos llaman así la atención, siempre tenemos que, obviamente, aprovechar el entusiasmo, pero ir con cuidado. No dejar que nos engañen a nosotras también. ¿Sí? Porque se trata de persuasión, ¿verdad? También. También, claro, claro. Claro. Profe, bien. Sí. puede ser igual que, digamos, en su uso de ironía tenga un doble sentido, ¿o no? Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre es como bajar a tierra la crítica que hay atrás de la ironía, ¿no? Que esa crítica que viene junto con la ironía, digamos, bajarla a tierra. Y siempre tratar de relacionarla con lo que estamos estudiando, ¿no? A eso me refiero. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a volver a estos fragmentos después. Vamos a ir ahora entonces a... ¿Cómo es que se pronuncia el apellido del autor? No sé. Porque se lee. Yo, mis profesores, yo los imito lo que aprendí de mis profesores, Feyerabend. Digamos, esa Y como si fuera una I, Feyerabend. Bien, vamos a ir a otro de los textos. Fíjense lo que les decía, bueno, esto, ¿no? Los títulos, lo que decíamos, bueno, la ciencia en una sociedad libre, supongamos que es un título un poco más, pero Adiós a la razón, Matando el tiempo, y ahora vamos a leer la introducción del Tratado contra el método, digamos, o el otro que tienen ustedes, ¿no? En el aula, Cómo defender a la sociedad contra la ciencia, son todos títulos muy llamativos, ¿no? Vamos a... sí. Profe, una consulta. Sí. Sí, en el video sobre Feyerabend sale que es del 2020. Ese hay que verlo, ¿no? ¿Es para este año? ¿Sirve? Ah, sí, disculpas, no le cambié la fecha, pero sí, sirve para este año. Sí. Bueno, gracias. Ya. Bien. Bien. Justamente en este título del Tratado contra el método, ya tenemos, digamos, por lo menos una toma de postura con respecto a la concepción tradicional, ¿no? Cuando leímos Pérez Ranzans, lo que vimos es que la nueva filosofía de las ciencias rechaza esta idea de que haya un método, ¿no? Rechaza esta idea de que exista el método científico con mayúsculas, que ese método sea universal y que justamente ese método sea lo que justifica y lo que explica por sí mismo los logros de la ciencia. Esto también ya lo vimos en Kuhn. Para explicar los logros de las ciencias, tenemos
que tener en cuenta algo más que el método. El método es parte del desarrollo de las disciplinas científicas, pero por sí solo no es suficiente para explicar los logros, los éxitos, ¿no?, de las ciencias. Para explicar esos logros o esos éxitos tenemos que considerar también esas, como les decía, tenemos que situar la actividad científica en su época, en sus circunstancias y considerar esas otras variables. Feyerabend va en esta línea, por supuesto. Feyerabend continúa con esta idea, digamos, de que no existe el método científico, no hay un método universal, que el método no explica por sí mismo los logros científicos, y ahora sí le agregamos, el método no justifica por sí mismo el lugar que le damos a las ciencias en la sociedad. Esto es algo nuevo, esto es algo que hasta ahora no habíamos discutido. Ninguna de las teorías, ni de las corrientes, ni de los filósofos que vimos hasta ahora había puesto en duda, había planteado que podríamos discutir el lugar que la sociedad le atribuye al conocimiento científico, no solo con respecto a otros saberes, sino también con respecto a cómo organizamos nuestra vida en general. Eso es una novedad que incorporamos ahora con Feyerabend. O sea que para él no debe seguir un paradigma tampoco. No, justamente, no. Justamente vamos a ver en algunas de las afirmaciones, bueno, en uno de los textos, en este no, en el otro, en Cómo defender a la sociedad contra la ciencia, ustedes van a encontrar justamente que Feyerabend dice que me muestre Kuhn cuando vio, esperen a ver si esperen que lo abro y se los muestro. ¿En dónde está? Acá, nada, me sacó del aula. Seguro que voy a tener que volver a entrar. Sí. A ver si lo encuentro. ¿En dónde está lo de Kuhn? Bueno, ahora que lo estoy buscando, seguro que no lo voy a encontrar. Está hacia el final de una de las partes. Bueno, no. Qué pena, me gustaría poder mostrárselos, pero está acá. Fíjense lo que dice acá de Kuhn, porque acá todos tienen para todo, para Popper, para Kuhn. Las ideas de Kuhn son interesantes, pero son demasiado vagas, o sea, demasiado imprecisas, ¿no? Como para hacer surgir algo que no sea aire caliente. Si no me creen, miren la bibliografía. Nunca antes la literatura sobre la filosofía de la ciencia había sido invadida por tantos chiflados e incompetentes. Kuhn alienta a cierta gente que no tiene la menor idea de por qué una piedra cae al suelo a hablar con aplomo acerca del método científico. Ahora bien, yo no tengo ninguna objeción a la incompetencia, pero sí cuando la incompetencia va acompañada por el hastío y la hipocresía, y eso es precisamente lo que ocurre. No tenemos ideas falsas interesantes, recibimos ideas soporíferas o palabras que no van conectadas a ninguna idea. En segundo lugar, cada vez que tratamos de hacer más definidas las ideas de Kuhn, encontramos que son falsas. ¿Hubo alguna vez un periodo de ciencia normal en la historia del pensamiento? No.
desafío a cualquiera a demostrar lo contrario. ¿Sí? O sea, me hizo acordar a este fragmentito, me lo recordó la pregunta de la compañera del paradigma, ¿no? ¿Hubo alguna vez un periodo de ciencia normal? Es lo mismo que preguntar, ¿hubo alguna vez un paradigma? ¿No? Y pareciera que Feyerabend encuentra que no, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué encuentra que no? Porque en general, ¿sí?, la historia de las ciencias, dice, es siempre más rica en contenido, más variada, bueno, no puedo subrayar acá, más variada, más multilateral, más viva, más ingeniosa, de lo que incluso el mejor historiador y el mejor metodólogo pueden imaginar. Es decir, que cuando vamos a la historia de las ciencias, vamos a la historia de las revoluciones en general y de las revoluciones científicas en particular, acá en este texto van a encontrar al inicio también una especie de comparación entre las políticas y las ciencias. Lo que vamos a encontrar es que en realidad en la historia de las ciencias, más multiplicidad, es mucho más rica, es mucho más compleja, que lo que un historiador o un metodólogo imaginan. Sobre todo, mucho más compleja que lo que el metodólogo imagina, ¿no? Eso sin ninguna duda. Y en esta complejidad, uno de los elementos, uno de los aspectos con los que nos vamos a encontrar es que justamente hay muchas más, a ver, vamos a decirlo así, por un lado, hay muchos más métodos que uno solo, ¿sí? Y no solo hay muchos métodos, sino que hay muchas formas de contradecir a los métodos. Eso es lo más interesante, a decir Feyerabend, ¿sí? Primero, vamos a encontrar una multiplicidad de metodologías. Y por otro, vamos a encontrar que muchas de las ideas más interesantes de las ciencias surgieron en contra del método. Es decir, por ejemplo, surgieron de hipótesis que Popper llamaría ad hoc. O surgieron de, como van a leer por ahí, violar las reglas del método, ya sea sabiéndolo o sin saberlo. Ya sea a propósito o sin saberlo. Por eso dice fíjense acá esta cita, bueno, yo les decía acá hay otra comparación con las revoluciones políticas, porque acá empieza a ser también, en Kuhn teníamos esa comparación entre las revoluciones políticas y las revoluciones científicas, y acá lo que hace Feyerabend es tomar una cita de Lenin e ir haciendo una comparación, un paralelo con la ciencia. Para llevar a cabo su tarea, la clase revolucionaria, eso dice Lenin, entre corchetes es lo que Feyerabend pone, aclara, ¿no? Los que quieren cambiar una parte de la sociedad o una parte de la ciencia, ¿no? Feyerabend va haciendo ese paralelo, deben ser capaces de dominar todas las formas y aspectos de la actividad social. Y Feyerabend agrega, debe ser capaz de entender y aplicar no solo una metodología, sino cualquier metodología y cualquier variante de ella que pueda imaginar. ¿Sí? Entonces, lo que dice Lenin para la clase revolucionaria, dice Feyerabend, cualquier científico que quiera hacer algún aporte interesante, digámoslo así, hacer algún aporte a la ciencia, tiene que ser capaz no de dominar una metodología, de dominar cualquiera, y además variantes de esa metodología.
Y en segundo lugar, dice, la clase revolucionaria debe estar preparada para pasar de una a otra de la manera más rápida e inesperada. O sea, tiene que dominar cualquier metodología y cualquier variante, y además tiene que estar preparada para cambiarlas cuando sea necesario, para aplicar unos criterios u otros criterios según sea necesario, ¿sí? Entonces, con respecto al método, ¿sí? No hay un método único, no hay un método universal. Y además, volviendo a la pregunta por la racionalidad que hacía la compañera, a veces podría ser racional la decisión de hacer lo contrario de lo que el método dice que hay que hacer. ¿Sí? Y de hecho, va a decir Feyerabend, cuando analizamos la historia de las ciencias, vamos a ver que así es como ha sido en muchas ocasiones. Hay científicos que han tomado decisiones contrarias a lo que el método hubiera aconsejado en ciertas circunstancias, y esa ha sido la mejor decisión que podían tomar. ¿Sí? Entonces ahí es un nuevo método. Bueno, todo depende, porque si usted dice que aparece un nuevo método y piensa que este método tiene esas características de universalidad, entonces ahí yo le diría no. Ahora, si usted dice, bueno, ahí aparece un nuevo método adecuado para esa circunstancia y nada más, ahí yo le diría, sí, está bien. Sería cuando se refiere de pasar de uno a otro de manera rápida e inesperada. Claro, claro. Ajá. Fíjense, volví a los fragmentos que teníamos antes, ¿no? Y fíjense igual que Feyerabend dice, estoy muy lejos de recomendar la eliminación de todas las reglas y métodos, ¿no? Pero lo que sí yo quiero hacer notar es que los éxitos se dieron bajo condiciones específicas prácticamente desconocidas. Es decir, los éxitos se dieron bajo condiciones que, como decíamos hace un rato, tienen mucho que ver con las situaciones de la época. Algunas de esas condiciones por ahí ya ni las conocemos, ¿sí? Que no podemos comprender muy bien todo ese proceso porque es un proceso complejo que tiene muchas variables. Y que, en consecuencia, todas esas variables tuvieron peso en el logro de ese éxito y no solo el método. Y que tratar de repetir, ¿no? Entonces decimos, entonces acá tenemos un nuevo método, vamos a usarlo también en otras circunstancias. Bueno, no, porque cuando cambian las circunstancias, cambian todas las variables relevantes también. Incluso también pueden cambiar las ideas de éxito y de progreso. Entonces, otra vez, si usted me dice, tenemos un nuevo método para empezar a aplicar así como universalmente en otras circunstancias, yo le diría, no. Si usted dice, tenemos un nuevo método que en esta circunstancia, con estas variables, permitió tener éxito, bueno, sí, eso sí. Hasta ahí la acompaña Feyerabend. Más no. ¿Sí? Sí, profe. Gracias.
Y a continuación, bueno, Feyerabend va a decir, la historia es un proceso, la historia de las ciencias es un proceso complejo, que contiene errores, contiene situaciones inesperadas, sorprendentes, pero que, como decíamos, los metodólogos simplifican, los metodólogos empobrecen, ¿sí? E incluso, dice, hay un estilo de formación científica que contribuye a este empobrecimiento. Y ese proceso de educación, de formación científica que contribuye a ese empobrecimiento es el que describe acá, a continuación, ¿sí? Fíjense, tomemos desde el párrafo anterior. Entonces, este proceso que vemos en la historia de las ciencias, como les decía, es variado, contiene errores, contiene situaciones inesperadas, y el científico tiene que estar preparado para eso. Si solo se entrena en un método, y si solo se entrena, como podemos decir, en un paradigma, va a ser incapaz de hacer de adaptarse a las circunstancias cambiantes, ¿no? Como lo requiere la riqueza y lo inesperado de este proceso, de la investigación. Pero dice, desde luego, es posible simplificar el medio en el que trabaja un científico, simplificando a sus principales actores. La historia de la ciencia, después de todo, no consta de hechos y de conclusiones derivadas de los hechos. ¿Se acuerdan que esto también lo había dicho Kuhn, en realidad, ¿no? La historia de la ciencia no consta solamente de hechos y de conclusiones que sacamos de los hechos. Contiene también ideas, interpretaciones de hechos, problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, etc. En un análisis más minucioso se descubre que la ciencia no conoce hechos desnudos en absoluto, sino que los hechos que registra nuestro conocimiento están ya interpretados de alguna forma y son, por tanto, esencialmente teóricos. Esto ya lo conocemos. ¿De dónde lo conocemos a esto? Esto de que no hay hechos desnudos, que los hechos son esencialmente teóricos, que ya están interpretados de alguna forma. ¿De dónde lo conocemos? ¿El enfoque teoreticista de Kuhn? Muy bien, muy bien. Del enfoque teoreticista, ¿no? Insisto, estamos siempre en la nueva filosofía de las ciencias. Algunos aspectos vamos a encontrar comunes. Después tenemos todas las críticas que le hace Feyerabend a Kuhn, ¿no? Pero acá también tenemos este enfoque teoreticista. No existe ninguna base de hechos relativamente neutral frente a teorías alternativas. Los hechos son esencialmente teóricos, no son independientes de la teoría. Siendo esto así, la historia de la ciencia será tan compleja, caótica y llena de errores como las ideas que contiene. Y a su vez estas ideas serán tan complejas, caóticas y llenas de errores y divertidas como las mentes de quienes las han inventado. De un modo inverso, un ligero lavado de cerebro conseguirá convertir la historia de la ciencia en algo más insípido, más simple, más informe, más objetivo y más fácilmente accesible a un planteamiento por reglas estrictas e incambiables. Esta especie de lavado de cerebro es, en parte, esa educación científica. Y vamos a ver cómo la describe, ¿sí? Fíjense, la educación científica apunta a este objetivo,
Es decir, a hacer que la actividad científica aparezca, o la historia de la ciencia aparezca esta actividad simple, objetiva, ajustada a reglas estrictas. Esta educación simplifica la ciencia y dice, bueno, ¿cómo? Bueno, tenemos un proceso. Primero definimos, como dice acá, un dominio de investigación, ¿sí? Un dominio de investigación. Y este dominio se separa, se aísla del resto, ¿sí? Es decir, como dice acá, tomamos a la física y la separamos de la metafísica y de la teología. También la separamos de todas las otras disciplinas, ¿sí? Cada disciplina tiene, como diríamos, su quintita. Cada disciplina tiene una ciencia, una quinta, ¿sí? Un terrenito. Y esa disciplina tiene una lógica propia que no comparte con las demás. Y además, hay algo muy importante, es que decimos, bueno, si yo voy a estudiar esta disciplina que tiene este dominio de investigación, ¿para qué quiero saber de las otras? ¿Qué me van a aportar las otras? Las otras no me van a aportar nada, ¿sí? Entonces, si estudio física, solo tengo que dedicarme a la física. Si estudio matemáticas, solo me tengo que dedicar a las matemáticas. Si estudio historia, o sea, entonces si estudio matemáticas, no me importa saber historia, ni literatura, ni cine, ni religión. Si estudio historia, no me importa saber matemáticas, ni física, ni química, ni literatura, tal vez. Si estudio esto, no me importa saber todo lo demás, ¿sí? Los campos, dice acá, separamos el campo, lo aislamos, le damos una lógica propia y, por supuesto, después entrenamos a los nuevos científicos en esa lógica, ¿sí? ¿Qué conseguimos? Como dice acá, que sus acciones sean más uniformes, y al mismo tiempo dice, bueno, dice, se congelan partes del proceso histórico. Es decir, podemos, en ese aislamiento, ahí sí, podemos universalizar, podemos pensar que eso que estamos haciendo, ¿sí?, responde a esa racionalidad de tipo universal. Así es como aparecen los hechos, porque los hechos, si no, hechos como hechos estables no pueden aparecer fuera de ese entrenamiento, y tienen un peso más allá de esas circunstancias de la historia de la ciencia. Por supuesto, dice, ese entrenamiento logra, como dice acá, inhibir las intuiciones que pudieran hacernos pensar que estos hechos puedan tener algo que ver con hechos de otras disciplinas, ¿no?, o pudieran llegar a enriquecerse con consideraciones de otra disciplina. Por eso dice la religión, por ejemplo, de una persona, su metafísica, su sentido del humor, ya no tienen el más mínimo contacto con su actividad científica. Ya no tienen ninguna relevancia para la actividad científica. La imaginación queda restringida, el lenguaje queda restringido al lenguaje de la ciencia, o de la disciplina que esté estudiando. ¿Sí? Y entonces dice, mediante este procedimiento, podemos, dice acá, tener una tradición, ¿sí?, exitosa, que se sostienen estas reglas estrictas. Entonces, él dice acá otra vez, bueno, podemos tener una tradición exitosa mediante este recorte y esta circunscripción, digamos, este aislamiento de las disciplinas científicas con respecto a todos los otros saberes y a todas las otras formas de pensar. Ahora, ojo, que podamos, ¿quiere decir que es lo mejor? Es decir, que sea posible, ¿quiere decir que es deseable? No. No. La respuesta es no. ¿Sí?
Y el motivo por el cual no es deseable, acá hay como dos motivos que dan. Uno es, que si no me equivoco es el que está más adelante, es el que dice, voy a empezar por este que es por ahí como más conocido para nosotros. Es el que dice, discúlpeme que me está sonando el teléfono, me está molestando. Uno de los motivos es, el mundo que vamos a conocer es en gran medida desconocido para nosotros. Nosotros queremos conocer un mundo desconocido. Por lo tanto, no podemos decidir de antemano cuál será el mejor medio para conocerlo, porque justamente no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Es como si dijéramos, bueno, voy a pescar. ¿Qué vas a pescar? No sé, porque no sé qué hay acá, no sé qué hay en esta parte, ¿sí? Bueno, y entonces, digo, ¿cómo voy a decidir de antemano qué voy a llevar? ¿Un anzuelo más grande, más chico? ¿Una red con agujero más grande, más chico? ¿Cómo puedo decidir de antemano, ¿sí?, lo que voy a llevar si no sé qué es lo que hay para encontrar? ¿Se entiende? De predefinir el método, ¿sí? Absolutizar el método, definirlo como universal, es absurdo, dice Feyerabend, cuando en realidad todavía no conozco muy bien cuál es la naturaleza de la realidad de aquel objeto que voy a conocer, ¿sí? El otro motivo, ¿se entiende esto? Esta parte del argumento. Sí, profe. El otro motivo por el cual no es deseable, ¿sí? Acá, eso es discúlpenme, eso es lo que está acá, ¿no? La primera parte es que el mundo que deseamos explorar es una entidad en gran medida desconocida. Debemos, por tanto, mantener abiertas nuestras opciones, no restringirlas. Eso es lo que acabo de explicar, ¿sí? El otro motivo es esto que él llama esta actitud humanista, que tiene más que ver con una manera de entender el conocimiento, de una manera de entender, bueno, él habla de cierta libertad de pensar de las personas. ¿Cuál es la manera de entender el conocimiento? La manera de entender el conocimiento la van a encontrar, esperen que la busco para cerrar ese hilo. A ver, está acá. La manera de entender el conocimiento condición, ¿dónde está? Acá. Es esta. Cuando dice, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor. Y todos ellos contribuyen, por medio de este proceso competitivo, al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprendida. Todos, digamos, aún los que consideramos pseudocientíficos, los antiguos que ya no consideramos ciencias, todos son parte de este gran océano de alternativas que es el conocimiento.
por eso, ese recorte, lo que yo decía, si estudio una disciplina cualquiera, ¿para qué voy a hacer filosofía? ¿Para qué voy a saber literatura? ¿Para qué voy a saber de cine? ¿Para qué voy a saber de cualquier otra cosa? Bueno, eso dice Feyerabend, bueno, eso es un error, porque en realidad saber de todo lo demás en realidad enriquecerá mi manera de pensar dentro de mi disciplina, ¿sí? La manera en que yo piense dentro de mi disciplina será siempre mucho más rica si yo además sé de muchas otras cosas. Porque todas esas, hay otra explicación después que hoy no la vamos a profundizar, que aparece más adelante, no importa. Por ahora vamos para esta etapa. Todas esas otras ideas de alguna manera van a interactuar con mi manera de pensar en mi disciplina, y también la van a poner a prueba, ¿sí? Aún es como si dijéramos, aún es interesante y es necesario conocer al terraplanismo, ¿sí? Para poner a prueba mis propias ideas sobre cómo es la Tierra, ¿sí? ¿Cómo se ponen a prueba las ideas? Dice Feyerabend, contrastándolas con otras ideas. No tanto con los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos, ¿sí?, ya son teóricos. Los hechos son los que soy teoreticista. Los hechos los voy a encontrar en función de las teorías. Entonces, en lugar de contrastar mis teorías con los hechos, lo que tengo que hacer es contrastar mis teorías con otras teorías. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una, entonces, de los motivos por los cuales dice, si bien podemos tener una tradición exitosa y limitada a un método, eso no es deseable. Perdón, no, disculpa, esa era la segunda, ¿no? Esta concepción más bien humanista, esta concepción que él asocia a este concepto de libertad que tiene, de libertad de pensamiento. Y también uno podría, pensando en los fragmentos que vimos antes de que la ciencia es una manera de existir, también una especie de libertad de preguntarme por mi modo de existencia, libertad de preguntarme por cuál prefiero que sea mi modo de existir. ¿Sí? ¿Están? Bueno. Bueno, quedan 5 minutos, así que hoy vamos a terminar acá. Creo que es más que suficiente para pensar. Antes de detener la grabación, voy a recordarles que el sábado tenemos un cuestionario sobre Kuhn. Este sábado 12. Los textos serían los dos de Kuhn que hay. Claro, la parte de Pérez Ranzan que habla de Kuhn y los fragmentos de la estructura de las relaciones científicas. Bien. En los horarios habituales y en el estilo habitual. Bueno, profesor. Bien, voy a entonces a detener la grabación. Recording stopped. Profe. Sí. Estos textos que vimos ahora ya están en el aula, ¿no? Sí, eso ya está todo disponible. Todo el material de Feyerabend, en realidad ya está disponible todo lo que queda de la unidad 13. Ok, profe. Aquí ya durante la semana lo voy a esperar. Sí, ya está, ya para el fin de semana lo habíamos puesto ya todo disponible. Así ya